Charla acerca de la importancia del entrenamiento de resistencia en jugadores de fútbol 5 y goalball. Expositor Nicolás Hernández. Proyecto Más Deporte por Más Muy buenas Inclusión. tardes, espero que todos estén bien. Bueno, gracias por esas palabras, Sara. La verdad que siempre es lindo, ¿no? Siempre es lindo volver un sábado. Siempre espero los días sábados, los días miércoles para estar con todos ustedes y es lindo saber que podemos estar, ¿no?, en sintonía y poder encontrarnos 2 días a la semana. La verdad que es muy lindo. Bueno, justamente, a mí me tocó hablar de uno de los temas o una de las capacidades que creo que debemos desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy importante, al igual que otras capacidades como la fuerza, la velocidad, entre otras, ¿no? Pero la resistencia justamente es una capacidad física muy importante en el ámbito deportivo. ¿Y por qué? ¿Por qué es una capacidad física tan importante? Porque simplemente nos permite a nosotros llevar a cabo una actividad física o una actividad deportiva durante un mayor tiempo, ¿no? Entonces, por eso mismo, en las etapas generales van a poder observar o van a poder ver que todos los chicos los hacen correr largas distancias, los hacen entrenar en carreras rápidas o trayectos cortos, distancias largas, distancias cortas, y eso es el entrenamiento de la resistencia, ¿no? No sé cuántos de ustedes saben de resistencia. Seguramente al ser deportista yo sé que saben un montón. Hay algunos que saben más, otros que saben menos. Seguramente siempre hablando de la resistencia. Pero también sabemos que otros pueden saber más de otros temas y otros menos, ¿no? Entonces está bueno unificar todos estos conocimientos y poder transmitirlos también. Eso es algo muy lindo y algo muy interesante. Bueno, un tema, o para definir, no sé quién quiere decirme o qué creen ustedes que es la resistencia. ¿Quién quiere responder? A ver, ¿quién se anima? Resistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Mi te nombre escucho, mi nombre es Justin Pin. Resistencia. Sí. Su significado es, como la palabra lo dice, resistir o aguantar sobre algún ejercicio, algún deporte que esté realizando o que lo esté haciendo. La finalidad es definir cuánto tiempo pueden ustedes, podemos o correr o saltar. Bien. Bien, exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera definir la resistencia? ¿Arturo? ¿No? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Habla con Rubén. La resistencia creo que es hasta donde un deportista puede llegar, por ejemplo, dando su mayor desempeño o al 100% que, como se sabe, como decimos, ¿no? Dejar el 100% en la cancha o en el deporte que uno lo practique, hasta que el cuerpo, como se dice, aguante. Bien. Exactamente. Bien, todo eso es, ¿no? También. La resistencia no solamente es resistir a algo, sino también es superarlo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de resistencia, pero yo les voy a dar una definición muy cortita y sencilla para que ustedes la puedan también aprender un poco de memoria, que dice, es la capacidad física que posee un cuerpo, o sea, para soportar una resistencia externa durante un tiempo determinado. ¿Cuál es esta resistencia externa? Bueno, todos la conocemos, todos sabemos cuál es esta resistencia. Una de ellas es la gravedad. La gravedad es una resistencia que tenemos que luchar todo el tiempo, es la que nos mantiene también sujetos al suelo, ¿no? Cada vez que saltamos está la fuerza o la resistencia de gravedad
que nos atrae al suelo nuevamente, y eso es lo que nos provoca a nosotros estar acá. Si no, estaríamos todos flotando, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes es el viento, ¿no? Muchas veces, por lo menos acá en mi provincia, hay muchísimo viento cuando salimos a correr, y eso genera un tipo de resistencia, ¿no? En lo cual a nosotros nos provoca muchas veces un desgaste extra de energía, ¿sí? Y ahora, ¿qué tipo de resistencias existen? Bueno, existen dos tipos de resistencia. Creen que desarrollan o estimulan más en el go-ball. Después vamos a ir con el fútbol, ¿sí? Nico, se te cortó al momento que dijiste que hay dos tipos de resistencia, se cortó. Bien, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ahí está bien. Bien. Les decía que hay dos tipos de resistencia, ¿no? Está la resistencia aeróbica y anaeróbica. Y yo le estaba preguntando justamente, ahora vamos a ir un poquito más a los temas, tanto go-ball y fútbol. En el go-ball, para ustedes, ¿qué resistencia cree que se trabaja más? ¿O cuál es la que más utilizan en un partido de go-ball? Creo que la aeróbica. ¿Cuál? Creo que es la aeróbica. Profe, La aeróbica. las dos. Las dos. Bien, bueno. Antes de seguir, ¿no? Les voy a definir un poquito las dos tipos de resistencia. Primero vamos con la aeróbica y después les voy a explicar un poquito la anaeróbica. La aeróbica, ¿sí? La resistencia aeróbica es o son los esfuerzos físicos de larga duración. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a mantenernos durante mucho tiempo, ¿sí? Ya sea trotando, corriendo, pero vamos a hacerlo durante un tiempo bastante largo. Y los ejercicios o la intensidad de estos ejercicios es leve, como lo que entrenamos el sábado anterior. Ustedes estuvieron trotando durante casi 35 minutos, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estuvimos desarrollando este estilo de resistencia. Si bien la intensidad no fue tan amplia, pero ustedes hicieron un trabajo de una duración larga, ¿sí? Entonces estuvimos entrenando este estilo de resistencia. Y la resistencia anaeróbica, ¿sí? Es la que realiza en corto periodo de tiempo una gran o hace una gran intensidad, ¿sí? Se trabaja por medio de una gran intensidad y de poca duración. Como también estuvimos entrenando el día miércoles y días anteriores, ¿no? ¿Y por qué hago referencia a esto? Justamente porque son los estilos de entrenamientos que venimos teniendo, ¿sí? Ya el sábado pasado, algunos han manifestado, o varios, mejor dicho, que el trabajo había sido muy tranquilo. Pero lo que no se dieron cuenta es que nosotros estábamos trabajando la resistencia aeróbica. Entonces, si nosotros trabajamos la resistencia aeróbica, tenemos que saber que no van a ser ejercicios muy intensos. O sea, que no va a haber una intensidad muy larga, una intensidad en el sentido de que vamos a sentir un cansancio extremo, ¿no? Sino que va a haber una larga duración del ejercicio. Ahora, ¿por qué no vamos a sentir cansancio? Por el simple hecho que no vamos, con la resistencia aeróbica, no vamos a generar ácido láctico en nuestros músculos, ¿sí? No vamos a generar este ácido láctico que es el que produce fatiga en nuestros músculos, ¿sí? Si nosotros generamos fatiga, que es una subdivisión de la resistencia anaeróbica, que ahora se los voy a explicar, como nosotros en la resistencia aeróbica podemos oxigenarnos de buena manera, el músculo llega a recuperarse. Por ende, no genera la fatiga y no tenemos esa sensación de cansancio que muchas veces podemos
sentir. Obviamente, si nosotros dejamos de entrenar durante mucho tiempo, esta sensación de cansancio o esta sensación de fatiga puede venir. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos a correr, hacemos un trote de unos 30, 40 o 50 minutos y resulta que al otro día nos molestan todos los músculos. ¿Por qué? Porque seguramente que en algún momento elevaste tu intensidad de trabajo y lo que provocaste fue ácido láctico. Por eso mismo tu músculo molestan o duelen. ¿Por qué? Porque esa concentración de ácido láctico nos hace fatigar cada uno de los músculos, ¿no? No sé si les has pasado que han salido a trotar larga distancia o han hecho un entrenamiento durante mucho tiempo y han utilizado en su gran mayoría los pies, en este caso voy al fútbol un poquito, pero también se le cansan las manos, ¿no? Al momento de moverse, de ir para acá, de ir para allá, en un partido de fútbol muchas veces sienten que se le hinchan los dedos, ¿no? Eso se produce también por todo esto, ¿no? También el torrente sanguíneo forma una parte muy importante. ¿Por qué? Porque lleva la sangre, el oxígeno, por medio de la sangre, a nuestros músculos para trabajar. Por eso mismo, muchas veces nuestros dedos sufren un poco. ¿Por qué? Porque no es una parte esencial. Entonces, ¿a dónde va destinado todo ese oxígeno y toda esa sangre oxigenada? Hacia las piernas, porque es donde estamos gastando más energía, ¿no? Y adentrándome un poquito en la resistencia anaeróbica, como les mencioné, es la que se realiza a una mayor intensidad o a grandes intensidades, pero en poco tiempo, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de resistencia anaeróbica. Tenemos la resistencia aláctica y la resistencia láctica. La resistencia láctica es de gran intensidad, es un ejercicio al 100%, que es muy pero muy cortito, son ejercicios explosivos. ¿Sí? Ejercicios que duran de 0 a 16 segundos aproximadamente. ¿Sí? Puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo cómo nosotros estemos entrenados. Toda esta capacidad, toda la capacidad de resistencia es entrenable. ¿Sí? Entonces, por eso mismo también se los quiero mencionar. Si nosotros logramos hacer que nuestra resistencia láctica, en vez de durar 15 segundos, dure 20 segundos, vamos a tener una explosión mucho más amplia, ¿no? Vamos a poder utilizar muchas más veces este sistema. Y es una de las ideas. Que esto nos pone en el sistema energético, ¿sí? Cada uno de estas resistencias tiene su sistema energético. En este caso, la láctica es el ATPPC, ¿sí? Que son una molécula, se rompe para darnos energía durante estos 20 segundos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en esto? ¿O qué actividades se llevan a cabo? Bueno, son las que necesitan una reacción rápida. Como por ejemplo, 100 metros llanos, ¿sí? Correr una carrera de 100 metros llanos. O en este caso, un lanzamiento, ¿sí? Un lanzamiento de goalball, un lanzamiento o un penalti, ¿sí? Dura segundos al momento de patear. Entonces tiene que ser lo más explosivo. Entonces, a base de esta explosión estamos utilizando justamente este sistema o este tipo de resistencia. Luego tenemos el sistema láctico, que también son ejercicios intensos, pero de media duración. ¿Cuánto puede o cuánto dura esto? De los 20 segundos a los 2 minutos aproximadamente son los que menciona, ¿no? Esta resistencia láctica, en lo cual nosotros vamos a poder entrenarla también. Y también vamos a poder ampliar la brecha para nosotros seguir desarrollando y seguir utilizando estos sistemas, ¿sí? Que es algo muy importante. Por eso mismo, en el periodo general se hace mucho hincapié en la resistencia también, ¿sí? ¿Cuál es el punto importante de la láctica? Es que se produce la sustancia de desecho, la que les mencionaba anteriormente, el ácido láctico. Y si nosotros dejamos acumular este ácido láctico, a medida que vamos entrenando, este ácido va a generar fatiga en nuestro músculo. Entonces necesitamos un tiempo de recuperación a medida que vayamos haciendo el entrenamiento para que nuestro cuerpo pueda liberar por medio del sudor, de la transpiración, cada uno de los desechos y no generar o que no se fatiguen los músculos, ¿sí?
También tenemos en nuestro organismo varios aparatos, varios órganos que utilizan el ácido láctico para generar más energía. Uno de ellos, por ejemplo, es el hígado. ¿Sí? El hígado utiliza grandes capacidades de ácido láctico para generar energía. ¿Sí? Es uno de los principales consumidores, por así decirlo, de ácido láctico. ¿Qué ejercicios o qué actividades puede llevar? Bueno, yo les digo una serie que lleve aproximadamente 2 minutos, como hemos trabajado anteriormente, series con la profe Sara, con la profe Gaby, con la profe Paqui y con el profe David, que hemos trabajado ya en series y que lleven aproximadamente 2 minutos. Entonces, ahí estamos trabajando el sistema láctico. Les puedo decir el miércoles pasado que algunos ya estaban tirados en el piso, otros estaban agotados, ¿no? Entonces ahí entrenaron en su gran mayoría el sistema justamente el que les acabo de mencionar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ácido que produce o cuál es el ácido que se utiliza para generar esta energía? Bueno, precisamente es el ácido pirúvico, ¿sí? Pero voy a volver un poquito más atrás y les voy a volver a preguntar ahora, ustedes, ¿cuál creen, qué resistencia, ¿sí? Ya sea anaeróbica o aeróbica, se utiliza en un lanzamiento o se utiliza más en el goalball? La segunda, la anaeróbica. Bien, bien, justamente. Es la que más se utiliza, ¿sí? Profe, ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos... Sí, pero también sí, Carlos. yo creo que las dos, porque en parte cuando uno lanza se utiliza la anaeróbica, pero cuando uno también está en proceso de tapar un tiro, utiliza también el descanso y a la vez está prevenido para un golpe. Bien, bien, Carlos, bien. Bueno, ahora voy con esa explicación justamente. Sí, siempre se utilizan ya sea en un partido de fútbol, en un partido de goalball, en natación, en diferentes actividades, ¿no? En diferentes deportes se utilizan los dos estilos o los dos tipos de resistencia, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, porque en todos los estilos vamos a necesitar de un momento de explosión. Yo les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la natación, ¿no? En la natación, cuando un nadador sale, ¿no? O salta hacia el agua, necesita un movimiento explosivo. Entonces ahí está utilizando la resistencia, ¿no? O está utilizando el sistema energético ATPPC, ¿sí? Que es uno de los más importantes. En un lanzamiento en el goalball están utilizando esto, pues necesitan poner toda su energía en esos segundos al momento de lanzar, para que la pelota logre, ya sea ser interceptada, que no es lo que buscamos, sino que convertir un gol, ¿verdad? Y vamos a entrar en una fase de recuperación o en una fase en la etapa aeróbica cuando se produce el lanzamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí. Ahora, ¿cuándo se vuelve a activar otra vez el sistema energético, el aláctico? Cuando vamos a recibir la pelota. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está pensando ya a dónde va a ir, ¿no? ¿Dónde va a ir posicionado? ¿A dónde va a ir el lanzamiento? Entonces, nosotros ya estamos activos, ¿sí? Entonces, el que predomina precisamente es el anaeróbico, ¿sí? Pero el aeróbico también lo acompaña. Ahora le voy a preguntar a los jugadores de fútbol, ¿qué o cuál creen ustedes que es el tipo de resistencia o el sistema energético que más se utiliza en el fútbol? El El sistema aeróbico. aeróbico, pero también se utiliza por breves rasgos el anaeróbico. El aeróbico, ¿eh? Bien. ¿Alguien más que quiera responder? Eh,
Bien, bien. Justamente, ¿sí? En el fútbol, el que va a predominar es el aeróbico, porque muchas veces la pelota está en zona de ataque y se mantiene ahí durante unos minutos. Entonces a nosotros nos da tiempo de recuperar y poder oxigenar, ¿sí?, nuestros músculos. Pero necesitamos de las acciones del otro sistema. Por eso mismo es la importancia de entrenarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llega de un segundo a otro la pelota en nuestros pies, tenemos que actuar rápido. No podemos tardar segundos porque ahí es donde nosotros perdemos, ¿sí? Si nosotros estamos desconcentrados o estamos haciendo una recuperación, en este caso del sistema, ¿no?, y la pelota llega a nuestros pies, o en este caso llega a nuestras manos como jugador de goalball, ¿no?, tenemos que dar una respuesta rápida, porque si no logramos que el otro equipo se acomode mucho más rápido o que se acomoden tanto para atajar, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es una respuesta rápida. Una vez que tomamos el balón o lo tenemos en nuestros pies, es realizar una acción rápida, ¿no? Y por eso mismo tenemos que tener entrenado este tipo de sistema energético, que es muy importante. Y ahora hablando un poquito del sistema energético, ¿sí?, lo que les quería mencionar es justamente el ácido pirúvico. Que el ácido pirúvico es el producto de la... Sí. Mauricio Suárez desde Ecuador les saluda. Una consulta. Hola, Mauricio. En el caso, ¿qué tal? En el caso de los ciclistas, ¿cómo sería el tema? Obviamente ahí me imagino que debería ser la parte aeróbica, ¿no? O la parte explosiva más que todo. ¿En el parte de qué? De los ciclistas. Yo hago ciclismo tándem, entonces tengo esa inquietud ahí. Bien. En la clase, en los ciclistas deben entrenar mucho. O sea, es una realidad. El ciclismo, claro, es una actividad muy compleja, porque no sabes en qué momento vas a tener un bache en el suelo, tampoco sabes en qué momento te va a agarrar una cuesta o en qué momento una bajada. Entonces tenés que estar preparado de igual manera en todos, ¿sí? Vas a tener un alto y bajo. Entonces el ciclismo, tanto como aquellos corredores que hacen largos kilómetros, corren maratón o media maratón o los 5.000 metros, ¿no?, tienen que estar preparados para todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque vos imaginate que como ciclista quizás hiciste un giro, supongamos, hacia la izquierda y te agarra el viento de frente. Vos vas a tener una resistencia. Entonces, claro, vos vas a tener que romper con esa resistencia utilizando tu energía corporal, ¿sí? Entonces, si vos no tenés entrenado el sistema láctico o el sistema láctico, seguramente te vas a lograr cansar mucho más rápido. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Lo mismo si no tenés entrenado el sistema aeróbico. Si no tenés la parte aeróbica, no vas a poder hacer grandes distancias porque seguramente tu sistema energético va a estar desarrollado solamente en aláctico-láctico, ¿sí? Como un corredor de 100 metros. Un corredor de 100 metros se prepara precisamente para correr a explosión durante 9 o 10 segundos, ¿verdad? Bueno, justamente acá, cuando sos un ciclista, necesitas una trayectoria muy larga. Entonces, la base siempre se va a hacer de manera aeróbica para hacer grandes distancias, pero también vas a tener que acompañarlo con el sistema o con la resistencia anaeróbica por el hecho de que si no sabes cuándo vas a necesitar hacer una explosión para pasar a alguien, para adelantar, para rebasar, o cuando hay un bache o cuando te agarra el viento de contra, ¿no? Y eso también lo necesitamos entrenar porque son energías o son moléculas que nuestro cuerpo va quemando. Y cuanto más rápido generemos esas moléculas que se perdieron, mucho más eficiente va a ser nuestro sistema, ¿no? O, en este caso, nuestra competencia. ¿Sí? Correcto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, continuando un poquito con el sistema energético, ¿no? Nosotros, por medio del ácido pirúvico, es el producto de la glucólisis, ¿sí? El ácido pirúvico, perdón, es el que produce o es el producto de generar la glucólisis. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, nosotros tenemos la glucosa,
que la glucosa la podemos obtener de muchas maneras, con justamente lo que mencionamos, por eso mismo aplazamos esta capacitación o esta charla. ¿Por qué? Porque era muy importante que sepan la parte de nutrición, porque por medio de la nutrición o por medio de la alimentación nosotros adquirimos la glucosa, bueno, hidratos de carbono, también adquirimos muchísimos proteínas, vitaminas para desarrollar cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, la glucosa se rompe, ¿sí? Que es algo que ya vamos a estar incorporado, y se generan 2 moléculas de piruvato, en lo cual esto el cuerpo lo utiliza como energía. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos bien, nos hidratamos bien y tenemos una buena respiración, el cuerpo va a funcionar mucho más eficiente. Ahora, si nosotros no, y obviamente también esto va de la mano con el descanso, ¿sí? Si nosotros no descansamos bien, tenemos una alimentación no tan buena y hacemos actividad física o entrenamos cuando queremos, ¿no? Que un día sí, un día no, 2 semanas sí y después un mes no, seguramente nuestro sistema se va a ver perjudicado y no va a funcionar siempre de la misma manera. Muchas veces vamos a generar más fatiga y otras veces menos. Entonces, justamente, este ácido lo que hace es acelerar para que nosotros obtengamos energía mucho más rápido, ¿sí? Bueno, mencionarles un poquito más que los ejercicios de baja o mediana intensidad, ¿sí? Que en este caso son los ejercicios aeróbicos, obviamente nos abastecemos con oxígeno y gracias a este oxígeno que llega al músculo, ¿sí? Las células se van a oxigenar y el músculo se va a recuperar, por ende no se va a generar el ácido láctico. Y si no se genera el ácido láctico, no vamos a necesitar o no vamos a tener una fatiga muscular. Algo muy importante es que las grasas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto va destinados a todos, no es que un cuerpo puede ser libre de grasa, siempre tiene que haber una reserva de grasa en nuestro cuerpo. Hay algunos que tenemos más grasa, otros menos. Me incluyo en el que tengo más grasa, así que no se sientan mal, dijo. Profe. Esto, sí, la grasa representa... Sí. Buenas tardes. Le saluda Roberto Araujo. Buenas tardes. No me han visto porque siempre le pago. Bien, gracias. Quiero hacerle una consulta que me quedó en mi mente dándome vueltas. Hay un tipo de deporte que es de alta rendición, como es el Ironman, donde están 3 disciplinas juntas, como es el ciclismo, el atletismo y la natación. Entonces mi pregunta es, ¿ahí qué tipo de resistencia o qué deberíamos hacer para poder practicar ese deporte? Bien. Gracias. Bueno, lo primero que te puedo aconsejar, no hay de qué, ahí lo respondo. Bien, lo primero que te puedo aconsejar es que competir en los Ironman es una prueba mucho más mental y psicológica que física, ¿no? Porque son grandes distancias, tanto en ciclismo como también en natación y como también al momento de correr, ¿no? Son grandes distancias, entonces lo primero que se debe preparar en este caso es la mente, ¿sí? Aceptar de que vas a poder y tenés que exigirte al máximo. Ese es el primer punto importante. El segundo punto, no solamente, o sea, hoy estamos hablando de la resistencia, pero vas a necesitar una técnica correcta, ¿sí? En todos los ejercicios hay una técnica. Está la técnica de nado, tenés la técnica de carrera, la técnica de lanzamiento, tenés la técnica de salto, bueno, muchísimas técnicas, ¿no? Entonces, los puntos importantes también vienen en la técnica. Una buena técnica va a ser eficiente el ejercicio. Y hablando un poquito de la resistencia, ¿sí? Vos vas a tener diferentes resistencias.
justamente en el Ironman? En primer lugar, el agua. El agua te va a ser de resistencia al momento de afrontarla. Entonces, en primer lugar, vas a tener que actuar con la resistencia de roce, ¿sí? O de choque, mejor dicho. También la resistencia de oleaje, que la resistencia del oleaje es, por lo general, también se hacen en aguas abiertas, entonces el viento genera un choque mucho más. Puede ser viento a favor, viento en contra, pero esta resistencia siempre está. Al momento de salir, siempre necesitas una pequeña adaptación, que si no mal recuerdo, me parece que después de salir subís a la bicicleta. Al momento de caminar, vos tenés que estar bien preparado para reemplazar en segundos y cambiar tu sistema de energía, ¿no? Obviamente, hidratarte y también poder recargar energías. Eso es todo en segundos, ¿sí? Hasta que te subís a la bicicleta y empezás a pedalear. Ahí automáticamente hay un cambio de muchísimas cosas, tanto en sistema energético como también en mental. Tenés cambio de técnica, tenés cambio de muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, al momento de terminar esta competencia, al momento de terminar el ciclismo, te viene la parte más dura que también, y acá ya juega 100% cabeza, como decimos acá, 100% mente, el correr, ¿no? Bajarte de una bicicleta después de hacer tantos kilómetros y después de nadar tanto y salir a correr, muchas veces va mucho más por la pasión y también mental, ¿no? Pero también tenemos que tener una buena técnica y llevar un buen ritmo. Entonces, es un conjunto de entrenamientos. Acá yo te puedo decir sobre la resistencia que vas a afrontar, todos los estilos de resistencia lo vas a afrontar. Eso seguro. Pero también vas a necesitar una base muy amplia, es la fuerza, la agilidad, la velocidad, saber manejar tus tiempos, en qué momento ser más intenso y menos intenso, guardar energías para la etapa en donde vos sos más rápido o te sobresalís más, ¿no? Profe, gracias por sacarme de la... Esta pregunta lo hice por compañeros que tengo que hacen Ironman, yo no lo hago. Pero mi pregunta era basada a que muchos de mis compañeros que están ahora presentes jugamos fútbol y golbol. Entonces, hay momentos en que jugando el fútbol, acabamos el fútbol y corremos al golbol. Entonces, ahí quisiera yo que me explique y nos explique a los compañeros, que algunos de ellos lo hacen las dos disciplinas seguidas, y es lo que hemos estado haciéndolo. ¿Qué nos puede pasar y qué tipo de resistencias debemos tener? Esa ahora sí básicamente mi pregunta para que mis compañeros también entiendan por qué le pregunté esto del Ironman, porque algunos de ellos hacen fútbol y hacen golbol seguido. Por favor, profe, y gracias. Bien. Bueno, con respecto al entrenamiento de ambas disciplinas, es como si entrenás, en este caso, básquet y fútbol, ¿no? ¿Por qué? Es un entrenamiento o tienen similitudes en el ámbito, ¿no? Corremos, caminamos, lanzamos, trotamos y sostenemos o agarramos o estamos siempre en movimiento, ¿no? Entonces, tiene relación, ¿sí? Hay una relación. Por eso mismo, aquellos que hacen goalball y hacen fútbol, ¿sí? Van a tener que entrenar de igual manera, ¿no? Van a tener que entrenar tanto el sistema aláctico, láctico y aeróbico, pero también van a tener que sostenerlo para el otro deporte, porque es muy importante. La capacidad de resistencia o esta capacidad es muy importante para la vida también. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros salimos a caminar, yo prefiero caminar 2 horas que solamente caminar 30 minutos y tener que sentarme, ¿no? Entonces, al momento de nosotros entrenar esta capacidad, vamos a poder lograr muchísimas más cosas. Lo mismo pasa con la capacidad física de la fuerza, ¿no? Que también es muy importante en la vida, que bueno, eso ya vamos a tener otra charla aparte. Ahora,
hablando e introduciéndonos un poquito más en el fútbol y en el goalball, en el fútbol es muy importante que siempre estemos activos. En el fútbol siempre tenemos que estar atentos y estar no solamente escuchando lo que se viene, sino que también tenemos que estar atentos al momento de recibir un pase, al momento de dar un pase y al momento de lanzar o patear la pelota hacia el arco, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Ahora, en el goalball, sabemos que no tenemos un gran despliegue, ¿no? O sea, estamos siempre más estáticos, ¿verdad? O sea, solamente estamos, o nos paramos y nos sentamos, o nos acostamos para el momento de atajar, nos paramos y hacemos el lanzamiento. Son pequeños pasos, pequeñas intervenciones, pero muy importantes también, ¿sí? Entonces, también tenemos que estar entrenados. ¿Por qué? Porque en el lanzamiento o al momento de lanzar o al momento de atajar, tenemos que estar preparados y estar atentos también, ¿no? Entonces, por eso mismo, la resistencia es amplia para todo, ¿sí? Lo mismo que la fuerza. Son dos cosas muy importantes y amplias. Se necesitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros somos fuertes, vamos a poder darle más velocidad a un lanzamiento, o le vamos a poder dar más potencia en este caso, ¿no? Y si nosotros tenemos la resistencia, podemos aguantar mucho más minutos. Por eso mismo, muchas veces te dicen, al otro equipo hay que ganarle corriendo, ¿no? Muchas veces necesitamos movernos más dentro de la cancha, ser más molesto adentro de la cancha, y esto te lo va a generar la resistencia, ¿sí? Te va a permitir estar en un lado, estar en el otro, mientras que el otro equipo se va cansando. Y ustedes, en este caso, van a seguir corriendo, van a seguir moviéndose, van a seguir dando pases. Entonces, eso destinado al fútbol. En el goalball ya es un poquito más distinto, ya que no hay un contacto físico, sino que ya es más de lanzamiento y más de tapada, ¿sí? Pero los dos entrenamientos se dan de la misma manera. Gracias, profe. Y para no molestar, creo que esta sería mi última pregunta, bueno, yo trabajo en el hospital, ¿no? Soy terapista y quisiera que mis compañeros sepan todo esto para que no vaya a haber el día de mañana alguna fractura o músculos que se contracturan, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, profe, después de jugar el fútbol, ¿no? Salimos, hicimos un gran esfuerzo el jugar, como usted lo dice, corremos, le cansamos al otro equipo y le podemos ganar solo ahí. Pero el esfuerzo que hicimos fue bastante fuerte. Y muchos de nosotros hemos salido del fútbol y nos hemos ido al coliseo. Nos hemos sentado para cambiarnos e ingresamos a la cancha. ¿Qué puede pasar, profe, en esos minutos, en ese tiempo? De salir de la cancha de fútbol, correr al coliseo, sentarnos, cambiarnos e ingresar a la cancha a jugar. ¿Qué podría pasarnos, profe? Si nos puede explicar, gracias. Bien. Bueno, ahí estamos entrando en un ámbito un poco más complejo, ¿no? ¿Qué puede suceder? Bueno, pueden suceder muchas cosas. En primer lugar, si hicieron un desgaste muy grande en el fútbol, seguramente no van a rendir al 100% en lo que vayan a competir después. ¿Por qué? En primer lugar, porque van a quemar energías. En segundo lugar, no van a incorporar las energías nuevamente. En este caso, cuando ustedes, como me lo estás planteando, ¿no? Ustedes salen de jugar al fútbol y se van automáticamente a jugar al goalball, ¿verdad? Bueno, mi recomendación, no. ¿Por qué? En primer lugar, también pueden generar muchas lesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo, al momento en que ustedes salen de la cancha, se sientan, se enfrían, van al coliseo a jugar al goalball y deben entrar nuevamente en calor. Si ustedes no entran nuevamente en calor, muchas veces el músculo queda frío y a ustedes les puede generar una lesión, ¿sí? Ese es el primer punto. Después se pueden generar calambres, se pueden generar desgarros con respecto a las lesiones. Ahora, el sistema energético o los sistemas no van a actuar de la misma manera. ¿Por qué no van a actuar de la misma manera? Por el hecho
de que ya utilizaste gran parte en un deporte. Entonces, por eso no se recomienda. No se recomienda. Si vos me decís, juego al fútbol y al otro día puedo jugar al goalball, te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque vos tenés las horas de descanso. Obviamente, no solamente tenés las horas de descanso, sino que al otro día vas a incorporar nuevamente energías, vas a incorporar hidratos de carbono, proteínas, carbohidratos, entre otras cosas que se necesitan para nosotros recuperarnos y poder ser más eficientes, ¿sí? Ahora, sí, lo mejor y lo ideal es que eso suceda después de 48 horas. O sea, jugamos al fútbol, descansamos un día y al otro día recién hacer la actividad o el goalball en este caso. Es lo más productivo. ¿Por qué? Porque van a ser ustedes mucho más eficientes, ¿sí? Esa es mi recomendación. Ahora, ¿por qué no digo de hacer esto? Bueno, simplemente porque no van a ser eficaces. O imagínate si yo agarro a la selección ecuatoriana de fútbol y le digo, bueno, hoy venimos, ¿no? Venimos a la Argentina, jugamos a la mañana y después del partido de la mañana, al mediodía, volvemos a jugar, ¿no? ¿Qué puede producir o qué se puede pasar? Es que no rindamos de la misma manera. Ahora, es diferente si yo agarro y jugamos a la mañana temprano, ¿no? Y el otro partido lo hacemos a la tarde-noche. Tenemos un tiempo o un lapso de descanso, pero estamos jugando el mismo deporte. Por eso también es muy importante tener relevos en el fútbol. ¿Por qué? Porque te va a permitir a vos hacer cambios y poder ayudar y hacer descansar a otros jugadores, ¿no? Lo mismo pasa en el goalball. Por eso mismo es muy importante. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo. No recomiendo de que agarren, jueguen al fútbol, se cambien y vayan a jugar al goalball. No lo recomiendo. Lo mismo de la manera al revés, ¿no? Que estén jugando al goalball, vayan, se cambien y vayan a jugar al fútbol. Ahora, si entre medio de cada actividad hay aproximadamente unas 6 o 8 horas, su sistema energético ya empezó a generar nueva energía, entonces, o se empezó a recuperar. Entonces, eso sí lo pueden hacer, ¿sí? Pero no al instante, no en momentos cortos. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, creo que última pregunta y continuamos con la parte del entrenamiento. Si alguien más tiene una pregunta, última y terminamos con la charla muy interesante que estuvo el día de hoy. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Ya, Carlos. Sí. En el transcurso de la conversación, usted nos indicó que es muy importante tanto el poder energético dentro de los ejercicios aeróbicos y anabólicos, ¿no? Pero se necesita bastante, tanto en el fútbol como en el golf, la potencia y la explosividad. Y no me acuerdo otra más que dijo, pero esos son recurrentes al ejercicio que determina que el poder de resistencia o el poder de tener un poco más, ¿cómo le digo? La capacidad de aguantar más corporalmente. Bien. Bueno, respondiendo a esa pregunta, nosotros al momento de trabajar la resistencia, vamos a trabajar la resistencia en alta intensidad y en baja intensidad. En alta intensidad, nosotros lo que vamos a ganar en este caso es velocidad, agilidad, ¿sí? Y potencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando eso. Obviamente esto también, solamente voy a mencionar por medio de la resistencia, pero siempre hay que acompañarlo de las otras capacidades físicas como la fuerza, ¿sí? Son muy importantes también, porque sin fuerza seguramente vamos a tener una potencia débil y sin flexibilidad también vamos a tener otras cosas que no nos van a beneficiar. Entonces, yo me voy a enfocar en responder por base de la resistencia, pero sí es muy importante trabajar las otras capacidades, ¿sí? Que, bueno, las otras capacidades se dan en el entrenamiento específico y
y entre más presencial también para poder corregir posturas, técnicas y demás. Ahora, enfocándome a tu pregunta, sí, es pero muy importante trabajar todo eso. La potencia, si no la trabajamos, no vamos a poder hacer una explosión o un arranque potente, ¿no? O imagínate que si nosotros tenemos una contra, ¿qué necesitamos? La potencia de salida. Si no tenemos potencia de salida, no vamos a poder llegar al otro arco mucho más rápido que nuestro contrincante. Lo mismo pasa en el goalball. Si nosotros no tenemos una potencia, ¿no? Una potencia para lanzar al otro arco, seguramente nuestro lanzamiento vaya a ser débil y va a ser mucho más fácil interceptarlo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Lo mismo pasa con el momento de la agilidad. Nosotros, si somos ágiles en el fútbol, vamos a poder no solamente dominar el balón, sino que también vamos a poder superar a los contrincantes. Lo mismo pasa en el goalball. Si nosotros somos ágiles al momento de agarrar la pelota, entregarla o automáticamente hacer el lanzamiento, no vamos a dejar que el otro equipo se estacione o se prepare para recibir nuestro lanzamiento, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, con el trabajo de la resistencia, nosotros lo que vamos a aperturar o lo que vamos a hacer es potenciar todo esto. Y acá no estoy hablando de potencia, sino de trabajar, de poder durar mucho más tiempo, ya sea dentro de la cancha como también fuera, ¿no? O sea, porque después también está el proceso de recuperación de esto. Ahora, al momento de utilizar este sistema, si nosotros solamente trabajamos la resistencia anaeróbica, ¿qué nos puede producir? Que nosotros vamos a tener cortos segundos para jugar, ¿no? Vamos a tener lapsos de tiempo cortos para poder desarrollar, ¿no? O de poder jugar, en este caso en el fútbol, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos solamente entrenada la parte aeróbica, vamos a poder trotar todo el partido, pero no vamos a tener la potencia o la agilidad suficiente para poder dar más explosividad o dar mucha más rapidez al juego, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es una combinación de las dos. Nosotros necesitamos combinar los dos tipos de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica, para poder ser más eficaz, más eficiente, tanto en un lanzamiento como en una tapada, como en un pase o un tiro al arco, ¿sí? Profe, quisiera hacer una pregunta antes de que termine, si se pudiera, tal vez, por favor. Entonces, última, Wilson. De ahí todas sus preguntas también las pueden hacer. Esta pregunta es muy importante, considero, bueno, al menos para los deportistas. Quisiera preguntarle, profe Nicolás, usted habla de resistencia y todo esto, pero quisiera preguntarle, yo he escuchado muchas veces en los deportistas, a los futbolistas, de deporte que sea, que luego, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con un deportista, ¿sí rinde lo mismo después o es recomendable, por ejemplo, que no lo practique una noche antes y ese tipo de cosas? Porque yo he escuchado que no es recomendable practicarlo cuando vas a hacer deporte, cuando vas a hacer una actividad de alto rendimiento. Entonces, quisiera preguntarle aquello. Gracias y disculpe. Bueno, a ver, qué pregunta, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cómo la podemos iniciar o cómo la podemos responder? En realidad eso va mucho cómo se sienta cada persona. O sea, si yo te tengo que recomendar una cosa u otra, te digo que no. O sea, ¿por qué? Porque vas a estar sacando energías. Pero tengo conocidos que supuestamente ellos juegan mejor o se desarrollan mejor después de tener relaciones sexuales. Ahí ya, en ese aspecto, sinceramente, tendríamos que buscar a alguien que ya compita de manera élite, ¿no? A ver qué es lo que nos puede mencionar él. Yo lo que te puedo decir es que vas a quemar energías, ¿sí? Al momento de tener relaciones, vas a quemar energías, por ende, quizás después no tengas el mismo rendimiento. ¿Sí? Puede, porque ¿qué puede pasar? Puede ser podés tener una relación muy intensa, ¿no? Y esto vamos a hablar de la intensidad,
que te va a hacer quemar mucha energía y después no vas a rendir lo mismo al momento de participar. ¿Por qué? Porque ya quemaste energías en cosas anteriores, ¿no? O en una actividad anterior. De igual manera, vuelvo a repetir, hay muchos de mis compañeros que supuestamente hacían eso y les iba muy bien al momento de desarrollarse, como habían otros que lo hacían, pero no les iba bien. Entonces, tendríamos que buscar a alguien que te pueda hablar no solamente del deporte, sino que también te pueda hablar sobre este tema, ¿no? En este caso, podemos buscar un profesional que sepa de los dos temas, que sepa el tema de la energía al momento de tener relaciones y al momento de llevarlo.